hicimos un juramento que hasta que no llegue el último desaparecido, nosotras no nos vamos a quitar del atrio de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Esto ha sido como un referente para que otras organizaciones se organicen y que también nos acompañen en este trasegar de la vida. Ustedes saben que nosotros empezamos 13 mujeres y en este momento somos 876 mujeres. 875 porque hace 8 días enterramos la otra. Mis mujeres tienen todos los días la esperanza de encontrar sus hijos amados. Nosotros estábamos a hacer alianzas con el diablo para poder rescatar una verdad y para tratar de cambiarlos a ellos. El mejor camino es la reconciliación. Es el mejor camino como objetivo principal para llegar a la paz. Cuando hay voluntad política de las partes, nosotras vemos que estamos abriendo una trocha más en cuanto a la reconciliación. Cuando mis mujeres se mueren de cáncer de mama, cuando mis mujeres se mueren de cáncer de útero, o masas en el estómago, o en el cerebro, en fin, ellas estaban somatizando ese odio con el dolor. Decían, no se sabe qué es más duro, si pensar en que yo me encuentro con ese gran hijo, o mejor irme por las buenas. Entonces ellas van cambiando el lenguaje. Entonces esa cercanía que tenemos nosotras con los desmovilizados, a nosotras nos ha parado un poquito las enfermedades. Las mujeres son más tranquilas y dicen, yo me siento más liviana. Las llevo a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y allí encontramos una cantidad de personas que son queridos, que ellos dijeron, mire, gracias a ustedes por darme la oportunidad de perdonarnos. Estamos viviendo ahora una etapa muy difícil, pero con más tranquilidad, porque las tenemos a ustedes aquí. Entonces, para nosotros eso es un paso más. Hemos cambiado la hoja donde escribíamos cosas alusivas al odio, al rencor. Quisiera verte devorado por una fiera. Quisiera verte trabajando los caminos de la reconciliación, invitándolos a que trabajen con nosotros para que cambiemos este país. Nosotras hemos hecho mucho, demasiado, porque entregar 78 personas desaparecidas que nunca creíamos que íbamos a encontrarla, para nosotras es muchos logros haber conseguido esas 78 personas. Pero nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por hacer. Tenemos 125 mujeres que terminaron su primaria y su bachillerato y muchas de ellas están terminando una técnica. Ese es el mayor logro que yo he conseguido en la vida. Cuando me pongo a ver el libro Basta Ya, a leerlo, esto fue general. Aquí en Colombia quedaron muy poquitos municipios donde no entró la guerra. El conflicto armado nos tocó a casi a todos. El que no cuente todas estas experiencias está condenado a repetirlo. Mis mujeres para mí ocupan un lugar en mi corazón. Mi rostro está dividido en todos los rostros de estas mujeres. Uno recuerda todos esos 800 rostros, cuando llegaron aquí vueltos nada, cuando llegan ya fortalecidas. Una me dijo un día que me dio mucha risa, que me dijo, Teresita, reempújeme de las nalgas, que es que estas escalas están muy paradas. Y yo reempujaba. Yo tengo la señora que se me murió, que enterramos la semana pasada, le dije, mija, ¿usted para qué guarda esos pantaloncillos de su hijo? Ya, déselo a otro hijo. Y dijo, no señora, ese pantaloncillo se va a la tumba conmigo. Ese fue el último pantaloncillo que le lavé a mi hijo antes de desaparecer. Y mira, había unas gallinitas cocoteras que yo le decía a ella, hay gas, a mí me aterran esas gallinas, eso tiene una nuca tan fea. Entonces me decía, y había unas gallinas cocoteras que mi hijo me decía, mamá, son las mejores ponenderas, no salga de ellas. Y todavía conservo esa, no la misma, pero todavía conservo esas gallinas. Aquí hay una señora que tiene una camiseta que tuve que quitársela y guardársela aquí. Y le dije, me la voy a llevar, hija, porque esto la está matando. Todos los días, debajo de la almohada, coloca la camiseta ensangrentada cuando levantó a su hijo. Entonces ella la dobló bien y la metía debajo de la almohada.
Entonces yo le dije, ¿para qué sigue conservando eso? No, porque yo siempre duermo ahí con el calor de mi hijo. Ahí está, ahí está. Y esa señora se puso así como un palito. Entonces yo le dije, mija, yo creo que a usted la está matando es tener esa camisa ahí. Y me dijo, no, déjemela ahí. Me la traje para acá. Y cuando se iba a ir para Chigoró, me dijo, me hace el favor y me devuelva mi camisa. Y le dije, para mostrarle a los muchachos que mataron a mi hijo, que todavía conservo la sangre de mi hijo. Eso es memoria, eso es recordar un hijo.